Bastante, hermano, fue una noche muy linda. Dios usó a mi hermano Miguel en una prédica muy hermosa. Gracias al Señor, hermano, Dios nos bendijo. Nos venimos muy contentos, muy alegres. Cumplimos, hermano, a esa invitación. Ellos celebraban sus 17 años de aniversario, hermano. Y gracias, Señor, hermano, por Pastor Boy, que por muchos años también le conozco. Es un gran siervo de Dios. Él y su familia, todos trabajan en la obra del Señor. Así que fue un gusto de haber estado ese día, hermano, en la iglesia del Pastor Boy Muñoz. Quizás algunos no lo conocen acá. Un día de esto lo vamos a invitar también que venga a predicarnos la palabra del Señor. Ayer, hermano, también tuve una hermosa palabra. ¿Quién se acuerda de nuestro mensaje ayer? En Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. ¿Quién hablaba? El valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Qué bueno. Hoy día tenemos una palabra, hermano. Está orando el Señor por esta palabra y quiero, hermano, que usted pueda comprenderla. Me di cuenta el Señor, he orado. Ahora el Espíritu Santo tiene que poner la gracia, la sabiduría para que usted pueda entender la palabra. Porque esta cosa no se mueve por fuerza humana o por estrategia humana, esto se mueve por el Espíritu Santo. Yo quiero preguntar, ¿cuánto tiene sed y hambre de Dios? Amén. Si usted tiene hambre y sed de Dios, entonces estamos bien, porque usted va a comerse toda la comida. Pero los que no tienen apetito, no tienen hambre y no tienen sed, hermano, creo que va a dejar el plato ahí al lado. Recuerda que hay una persona enferma, yo estos días estaba enfermo, hermano, como un poquito. Pero hay una enfermedad, porque he estado un poquito mal de mi estómago. Pero creo que cuando una persona tiene hambre y tiene sed de Dios, se come todo. Se come todo, tiene hambre. Entonces, y es bueno que tengamos hambre para recibir palabras del Señor. Quiero, hermano, de inmediato ir a la palabra. Quiero agradecer, hermano, a todos mis hermanos el poder estar acá, hermano. Nos sentimos muy gozosos que usted ame su iglesia, venga a ver a su iglesia. Esta es la iglesia, hermano. Nosotros amamos tanto esta iglesia. Nos gusta estar acá. Y yo veo, hermano, que hay hermanas aquí, hermanas de la iglesia, hermanas, que aman este lugar. Sí. Les gusta venir para acá, les gusta asear la iglesia, les gusta estar acá. Hermanos que le aman estar orando acá. Hermano, este es un lugar que Dios ha levantado y nos sentimos alegres, un poco calor, pero afuera está helado, pero aquí adentro está calentito. Quiero llevarle, hermano, al libro de Mateo, primer libro de los Evangelios, o el primer libro también del Nuevo Testamento, el libro de Mateos. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 23, vamos a dar lectura. Vamos a tomar también el 5, el capítulo 5. Pero vamos a empezar del 4, 23. Capítulo 4, verso 23, vamos a dar lectura del libro de Mateo, Evangelio según Mateo. ¿Quién era este Mateo, hermano? ¿Quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos. El que tuvo el llamado más corto, hermano. Sí. Se ve que Mateo recibió dos palabras. Ven, sígueme. Y dejando todo, siguió al maestro. Tremendo, ¿eh? Es el llamado más corto, hermano. Si usted ve la Biblia, es el llamado más corto. Ven y sígueme. Y dejando todo. Pero, ¿qué palabra, hermano, con la autoridad de Jesús para traer convencimiento a ese hombre? Y eso que era un hombre pecador, según en ese entonces, porque era un ladrón. Porque él trabajaba, hermano, para el pueblo romano. Él era un cobrador de impuestos y cobraba a sus propios compatriotas, ¿cierto? Le cobraba impuestos para llevárselo a los romanos, al imperio romano. Pero en eso entregar el dinero no lo entregaba todo, parte se quedaba con la ganancia también. Por eso que lo criticaban los judíos, los hebreos, le decían que era un ladrón, cobrador de impuestos.
como también le pasaba, ¿cierto?, a Zaqueo. También Zaqueo tenía el mismo oficio. Y por la ganancia deshonesta se hacían ricos. Pero como el Señor no mira, hermano, la falta del hombre, sino que ve la necesidad que hay en ese hombre. Ese hombre, a pesar de ser pecador y hacer todo lo que hacía, había una necesidad en él. Pero cuando se encontró con la vida, se encontró con Cristo, se encontró con la palabra viviente, entonces él recibió esa palabra y esa palabra le transformó su vida y le cambió. Así que, hermano, es tremendo, hermano, lo que Dios hace. Bien, ya tienen la palabra, ¿cierto? Ya. Dice de este capítulo, casi los últimos versículos de este capítulo, dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda la Siria, y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Qué dice? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5 del primer versículo dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Esta es la palabra, hermano, de esta noche. Quiero decir, hermano, que Jesús está comenzando su ministerio. Jesús venía con una misión, todos sabemos la misión que traía a la tierra: salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la humanidad, su creación. Se había corrompido, había cometido pecado y se había apartado de Dios. Entonces, Dios no quería que se perdiera nadie. En la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo hombre y mujer pueda proceder al arrepentimiento para que sea salvo por Él. Eso es el pensamiento de Dios, que quiere que todos se salven, nadie perezca. No quiere ver su creación perdida. Por eso que envió lo más precioso, lo más hermoso, a Jesucristo. Lo envió a la tierra para salvar a lo que se había perdido, salvar a la humanidad, para dar una oportunidad de salvación. Amén. Y cuando comienza Jesús, dice, al comienzo de su ministerio aquí en la tierra, todos saben, hermano, que Él, al comenzar, comienza con una profecía que Él tenía que cumplirla, que es la profecía de Isaías 61, cuando habla del Espíritu de Jehová está sobre mí. Y empieza, hermano, a declarar esa palabra, porque Jesucristo no venía por colores propios, Él venía enviado por el Padre. Y venía a hacer todo lo que el Padre le dio esa orden, Él venía por orden del Padre, a cumplir todo lo que el Padre le envió a hacer en la tierra. Así que, porque Él dijo, yo no hago nada de lo que el Padre me manda hacer. Todo lo que el Padre me manda, eso lo hago. Amén. Y dice, si el Padre trabaja hasta tarde hora, yo también trabajo. Y si el Padre le da vida a los muertos, yo también puedo levantar a los muertos. Todo lo que el Padre le mandaba, lo hacía su Hijo Jesús. Entonces, acá vemos, hermano, que Jesús comienza su ministerio
y el ministerio de Jesús, hermano, fue glorioso. Si nosotros miramos, hermano, antes del ministerio de Jesús hacia atrás, vemos, hermano, caos, vemos problemas, vemos enfermedades, vemos conflicto, vemos religiones levantándose durante mucho tiempo. Había un silencio por muchos años. La Biblia dice, los eruditos, por más de 400 años no había nada, no había profecía, no había hombres que se levantaran con poder para hacer milagros, no había nada. Entonces, Jesucristo, hermano, venía con el poder de Elías, venía el Señor también trayendo sanidad, restauración a los que estaban afligidos, a los que estaban sin esperanza. Entonces, por eso que Él dice que Él venía para abrir las cárceles, Señor, para abrir las puertas de las cárceles, venía a sanar a los quebrantados de corazón, a los afligidos, dar vida a los ciegos y predicar el año grato delante del Señor, las gratas nuevas de salvación. Entonces, Jesús dice que recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. La misión del Señor era predicar, sanar. Predicar, sanar. Cuando Jesús, vuelvo a repetir, cuando Jesús comienza o entra en este mundo, hermano, este mundo estaba en caos. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a engañar, a destruir. Y dice que había oscuridad y dice que apareció la luz. Por eso que cuando Juan ve a Jesucristo, dice que Él es la luz del mundo. Amén. Ve a Jesucristo y dice, Él es la luz del mundo. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan da a conocer, Él es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan lo da a entender. Pero aún Juan, hermano, siendo profeta y siendo un hombre levantado por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, separado de la niñez, llevado al desierto, hermano, para esperar la voz de Dios. Aún así, Juan viniendo, hermano, por alrededor del Jordán, predicando el Evangelio, aún Juan, hermano, no hizo ningún milagro. Solo predicaba la palabra. Solo era la voz del desierto. La voz que anunciaba que venía alguien detrás de él que era más poderoso que él. Porque Juan era la voz. Jesucristo, el que venía, era la palabra. El que iba adelante era el anunciante, el que estaba diciendo que venía algo poderoso tras de él. ¿Ah? Que era primero que él. Y que no era él digno de desatar ni aún la correa de su sandalia. Y él dijo, Él vendrá y Él traerá el Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermano, ahora vemos en escena a Jesucristo recorriendo toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice... Y se difundió su fama por toda Siria. No tan solo en Jerusalén, sino en Siria. Y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sabe que cuando Cristo viene, hermano, viene con la palabra, con el Evangelio, que es, el Evangelio significa gratas nuevas, pero no tan solo viene con palabras, porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Nosotros predicamos un Evangelio de poder. Y predicamos un Evangelio de milagro, un Evangelio de señales, porque ese es el Evangelio que Cristo predicó, un Evangelio de poder, un Evangelio, hermano, que los enfermos sanan, que los demonios huyen, que las cadenas del diablo se cortan y que todo espíritu de maldad tiene que huir. Ese es el Evangelio que predicó Cristo y ese es el Evangelio que nosotros debemos hoy día predicar. Jesús no era cualquier persona, Jesús era el Dios mismo hecho carne. Y venía con la autoridad del Padre para traer salud a la iglesia. Porque había una generación, estaba enferma, corrompida de pecado,
engañada por falsas religiones, y entonces, hermano, había un problema tremendo. Pero apareció Cristo para deshacer las obras del diablo. Por eso la Biblia dice que el diablo, nuestro enemigo, vino a matar, a engañar, a destruir. Pero apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando Cristo irrumpe, hermano, en este mundo de oscuridad, el diablo, hermano, empezó a sentirse perseguido. Dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y era que estaba apareciendo el Hijo de Dios. Venía, dice, por eso que Juan dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el reino de los cielos es Jesucristo, que venía a establecer su reino en la tierra. Entonces, cuando el diablo supo eso, hermano, el diablo, hermano, empezó a preparar toda su artillería a través de los sacerdotes, de los escribas, fariseos, a buscar, a levantar su ejército para poder contradecir o levantarse en contra de lo que venía a la tierra. Y lo que venía a la tierra era para beneficio del hombre, de aquel que iba a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando Jesús viene, Jesucristo no viene, hermano, con manos vacías, como bien decía Miguel los días en su prédica. Jesús no venía con manos vacías. Jesús no venía solamente como un palabrero, como un charlatán, como muchos de las sinagogas predicaban. Hombres todos los sábados, hermano, estaban en la sinagoga enseñando palabras y palabras y palabras, y la gente, hermano, ya se sabía de memoria los discursos de los rabinos, de los maestros de ese entonces. Yo creo que cada vez ya sabía la gente, los judíos sentándose ahí, sabían ya lo que iba a hablar el rabino. Sabía que cada sábado, hermano, había una lectura de la palabra, de la Torá, de la ley. Todos los días era lo mismo. Pero un día Jesucristo, hermano, antes de comenzar su ministerio aquí en la tierra, un día sábado, un día en la ciudad de Capernaum, dice que entró un día sábado, día de reposo, entró a una sinagoga. Yo creo que fue la vez, hermano, que esa sinagoga fue la vez que vio algo diferente en lo que tenía que ver con la prédica. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi Cristo, hermano, toma el lugar de donde Él se puso a hablar, dice que todos los ojos estuvieron fijos en Jesús. Y todos estaban allí perplejos, todos allí atentos a lo que Jesús hablaba. Y dice que lo que salía de Jesús era tremendo, porque no era como los escribas y aquellos ancianos del pueblo. Era algo diferente lo que salía. Lo que salía de la boca de Jesús era doctrina, era enseñanza. Era algo diferente. Y mientras Jesús habla en la sinagoga, mientras Jesús enseña en la sinagoga, dice que hay manifestaciones demoníacas. Se levanta un muchacho en medio de la congregación y empieza a dar voces contra Jesús. Y Jesús reprende a aquel muchacho, el espíritu que estaba en aquel muchacho. Y dice que el espíritu, sacudiéndolo, lo tiró a tierra. Y el espíritu salió de aquel muchacho. Por mucho tiempo a lo mejor estaba ahí. Pero cuando Cristo entró, hermano, todo era diferente. Entraban a la sinagoga, era diferente. Los enfermos eran sanos, los demonios huían, el paralítico empezaba a caminar, el ciego empezaba a ver. Imaginémoslo, Jesús entrando por este lugar. Mientras Jesús camina, hermano, todos los enfermos reciben sanidad, los ciegos empiezan a ver. Los sordos empiezan a escuchar, porque viene Cristo, viene la vida entrando. Eso es lo que pasó en Capernaum. Entró la vida, entró Cristo, Jesucristo. Entonces los demonios empezaron a reconocer: este es el Cristo, este es el que viene a cambiar este sistema, este es el que viene a traer cambio. Entonces Jesús empieza, hermano, a predicar, y Él declara delante de todo: hoy
se cumple esta profecía delante de vosotros, porque quiero parafrasear algo. Jesús diciendo, hoy va a haber un cambio, chiquillo, acá. Esto va a cambiar, porque viene un avivamiento como nunca. ¿Cuántos dicen amén? Viene un avivamiento como nunca. Viene cambios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo traigo vida. Yo traigo esperanza. Yo traigo respuesta para aquellos que lo están esperando. Yo aparecí para darle respuesta a aquellos que me están esperando por muchos años. Y entonces Él dice, el Padre me ha ungido a mí. Me ha llenado con su espíritu para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu me ha venido diciendo, y esto no tan solo lo dijo mi Padre hoy, lo dijo 700 años atrás, porque lo dijo Isaías 700 años atrás. Pero hoy se cumple esta profecía delante de todos vosotros. Entonces Jesús ahora recorre Judea, Galilea, recorre Decápolis, de Jerusalén, de Judea y alrededor del Jordán, llevando la palabra. Y mientras Jesús camina, hermano, los enfermos son sanos. Imaginémoslo, paralíticos, hermano, que llevaban 30, 40 años, se levantaban. Ciegos que llevaban, hermano, quizás nunca nacieron ciegos, pero no importaba la edad, veían. Los leprosos eran limpiados y aún los muertos eran resucitados. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Venía el Hijo de Dios, venía el Cordero de Dios, venía la respuesta, venía la sanidad, venía el Dios Todopoderoso haciendo milagros. Aleluya. Y la ciudad, hermano, donde Jesús iba, era beneficiada. Toda la ciudad de donde iba, donde mi Cristo se metía, si se metía allí una aldea, allí estaba mi Cristo. Permiso de sacar. Donde entraba mi Cristo, había una respuesta. Amén. Lo más hermoso de mi Cristo, hermano, que los judíos predicaban a los judíos, que la sinagoga, hermano, no podía entrar un samaritano, no podía entrar un sirio, no podía entrar otro de otro país, de otra raza. Era para los judíos solamente. Pero cuando mi Cristo empezó a andar por Galilea, por estas ciudades que nombra la Biblia, muchos salieron al encuentro. La samaritana recibió un beneficio de Jesús. Y aún la samaritana dijo, Señor, tú y yo no nos tratamos porque yo soy samaritana y tú eres judío y no nos tratamos. Jesús dijo, pasemos por alto esto. Esas son peleas de ustedes. Pero yo he venido para reconciliarlo. Yo he venido para unirme. Yo he venido para traer beneficio, no solo al pueblo de Israel. He venido también a los gentiles. Por eso Jesús, cuando comienza su ministerio, hermano, declara una palabra. Tomó una palabra del profeta Isaías que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, mire, Galilea de los gentiles, y el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Todos los que vivían en sombra, en la oscuridad, vieron gran luz. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y los que estaban asentados en región de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y toda esta gente, hermano, recibió beneficio de Dios. Toda esta gente, hermano, que muestra aquí, y dice el Señor que empezó a sanar
le trajeron enfermos de dolencias, afligidos de diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó a todos. Amén. Los sanó a todos. ¿Recuerdas tú que Jesús un día, Pedro lo invita a la casa, a su casa, y invita a la casa de su suegra porque la suegra estaba enferma? Y dice que Jesús llegó allí, sanó a la suegra. Yo creo que la suegra entendió tan bien que Jesús se quedó más rato ahí. Pero después, ¿sabe quién no lo pudo mover? Fue la multitud. Porque la multitud llenó la casa. Y Jesús estuvo hasta tarde hora, pasado las 12, 1 de la mañana, sanando toda dolencia, toda enfermedad. Pero aún así, Jesús cansado, imagínense, ministrando, sanando, hasta cuando se puso el sol. Después mi Cristo se levanta a las 6 de la mañana a orar. Y todos los discípulos buscándolo, los dormilones, hermanos, se quedaron más tarde durmiendo, buscando al maestro. Pensaba que Jesús estaba ahí durmiendo con ellos. No, Jesús estaba en el monte orando, estaba recibiendo instrucciones de su Padre para poder seguir qué es lo que tenía que hacer el día que seguía. Y él dijo, es necesario, porque mi alimento, mi verdadero alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Para eso he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Y es necesario que a otros lugares llevemos el Evangelio, porque allá también hay dolencia, allá también hay enfermedad. Capítulo 5, de verso 1. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Mire, Jesucristo trae beneficio a la humanidad. Jesucristo trae beneficio a la gente necesitada, porque la palabra tenía que cumplirse, sanidad. Pero mucha de esta gente que recibieron beneficios, hermanos, se olvidaron de Dios. Muchos que eran paralíticos, muchos que eran de enfermedades diversas, eran atormentados por espíritu demoníaco, eran lunáticos, paralíticos, aquellos que recibieron beneficio de Dios, pronto se olvidaron del milagro de Jesús. Pero el Señor lo sabía. ¿Quién de aquí, hermano, recibió sanidad de parte del Señor? Yo te quiero decir, hermano, los que levantaron las manos, que recibieron sanidad de Dios, y si están acá, que ha pasado hartos años, es porque realmente ha nacido ese amor por el Señor. Hay un reconocimiento hacia Dios. No nos olvidamos desde el día que el Señor nos sanó, desde el día que el Señor nos sacó de tinieblas y nos trajo su luz admirable. No nos olvidamos. Por eso estamos acá. Pase lo que pase. Si yo te preguntara si has pasado problemas, creo que puedes levantar las dos manos así todas estas veces. Y todas estas veces. Pero la pregunta, ¿qué es lo que te mueve a estar acá? Es el amor a Dios. ¿Verdad? Entonces Jesús, viendo esto y sabiendo Jesús que mucha de esta gente recibió beneficio, él dijo, pero conozco en medio de todo este grupo de gente, de discípulos, de gente que me sigue, porque tenía muchos discípulos, muchos, pero en medio de toda esa gente, porque la Biblia dice acá, y viendo la multitud recibe y se va. Y creo que usted me entiende, hermano. La multitud recibe y se va. Jesús dijo que una gran multitud le siguió cuando Jesús se trasladó de un lugar a otro. Y llegaron primero allá. Y lo buscaron. Y Jesús, como sabía todas las cosas, dijo, vosotros me buscáis porque comiste pan y os saciaste. Busca las cosas del reino. Por eso me busca, porque le llené la barriga. Y quiere que le siga llenando la barriga. No, busquen el reino de Dios.
Busque las cosas que no perecen. Y después le siguió hablando y dijo: si vosotros no comí el cuerpo de Cristo y bebéis la sangre de Cristo, no sois mis discípulos. No tienes parte conmigo. Y no entendieron. Y le dijeron: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la soportará? Y se dieron media vuelta, todos los que recibieron beneficio se fueron. Y dejaron a Jesús solo con los discípulos. Inclusive los discípulos, hermanos, quedaron tambaleantes. Nos vamos, chiquillos, vámonos. Es duro lo que dijo. Nos vámonos. Y Jesús, conociendo los pensamientos, le dijo: y vosotros, si queréis, váyanse. Si le incomodó lo que yo les dije, váyanse. Pero se levanta un Pedro, hermano. Se levantó un Pedro, un Peter. Acá tenemos un Peter. Que dijo una palabra desde dentro del corazón, de acá adentro: Señor, ¿a quién otro iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde encontraremos la mejor respuesta? ¿Dónde encontraremos la verdad sino en ti? Entonces vengan conmigo. Gloria a Dios. Entonces, a esa gente que recibió el beneficio se quedó y recibió el trato de Dios. El Señor los llamó aparte. Mira, aquí dice: viendo la multitud, subió al monte. Vea conmigo. Viendo la multitud, subió al monte. Miró la multitud, dejó la multitud y subió al monte. Y sentándose, vinieron la multitud a él. ¿Qué dice? Vinieron a él sus discípulos. ¿Qué significa discípulo? Seguidor de Cristo. O alguien que aprende de un mayor. Un medete. Así dijo Miguel, que decía en hebreo. En el hebreo. Alguien que aprende de alguien mayor. Dice: y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba. Mire qué lindo esto, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Y le dice: mire, si usted pone atención al sermón del monte, porque aquí hay un sermón. Hay un sermón. Mira, Jesús da dos sermones. Sermón del monte y el sermón del fin del siglo. Cuando habla y reúne a sus discípulos, dice: ¿qué señales se van a hablar? Y abriendo su boca enseñaba y hablaba. ¿Se acuerdan del capítulo 24? Sí. Sermón. Pero miren, en este sermón Jesús le habla todo lo que un cristiano va a hacer en la vida, o todo el tiempo que el cristiano va a estar cerca del Señor. Miren lo que le dice: abriendo su boca, dice Jesús, abriendo su boca, le enseñaba diciendo, le enseñaba a aquel entonces a sus discípulos, a la gente que él dijo: con esto voy a estar, ellos me van a seguir, pero tengo que instruirlo. Y yo creo, hermanos, que la iglesia tiene que entender esta palabra. Le dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando tú llegaste al evangelio, ¿cómo llegaste? ¿Sobrado de cariño? ¿Llegaste bien? ¿No te faltaba nada? Creo que todos llegamos siendo pobres en espíritu. Hay un vacío, pobre. Nadie nos quería, nos sentíamos solos. Todos llegamos, hermanos, porque teníamos una necesidad, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: bienaventurados soy ustedes, porque están pobres en espíritu. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa felices. Felices. En otras palabras, Jesús le está diciendo
Felices los que entrarán al reino de los cielos. Felices es la mujer, es el joven, el anciano que entrará en mi reino. Serán felices, serán confortados, serán consolados, serán bendecidos. Entonces todo eso te lleva a ser feliz. Gracias, Señor. Entonces dice, felices los que entrarán a mi reino, los que son necesitados. Entonces bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de los que tienen necesidad. Jesús ¿a qué vino? A los necesitados, a los que no tenían ni uno. Dios vino para llenarle y colmarle de bendición. ¿Quién ha sido bendecido por nuestro Padre? Todos hemos sido bendecidos por nuestro Padre. Él es el que nos calza, nos da el vestuario, la salud, la vida, todas las cosas. Entonces dice el Señor, primero, son los bienaventurados porque eran pobres de espíritu. Lo segundo que pasarán ustedes es bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Todos los que vienen tristes, todos los que han sufrido por el diablo le ha engañado, lo ha destruido, el diablo vino a matar, a engañar, a destruir. Todos los que han recibido del diablo daños, todos los que han recibido males de él, los que han llorado, el Señor dice, todos los que han llorado, ellos recibirán consolación. ¿Quién no se siente consolado, hermano? Pablo dijo, el Señor, el Padre que está en los cielos nos consuela cuando estamos en diversas pruebas, para nosotros también consolar a aquellos que están también en aflicciones, en pruebas. ¿Quién ha sido consolado por el Señor acá? Diga amén. Hemos sido consolados por el Señor, ¿verdad? Dice, yo les voy a consolar. Vamos siguiendo. Este es como de 1 a 2 y va creciendo. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces el Señor les pone, ahora le empieza a poner condiciones. Ustedes los que pertenecen a mi reino tienen que ser personas mansas. Ya la ira no corre, ya la venganza no corre. Yo voy a juzgar, yo voy a vengarme, pero ustedes no, porque la ira de Dios, la ira del hombre no es buena, más la ira de Dios es justa. Deja el enojo, deja la ira. Espera en Dios y Él hará. Así que dijo, ustedes son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo le preguntaba, ¿cuánto tienen hambre y sed de justicia acá? Todo lo que tienen. Mire, hermano, si usted llegara un día a decir al Señor, Señor, yo no tengo hambre y no tengo sed de nada, entonces pasará lo mismo, hermano, cuando la viuda, hermano, no puso más vasija para que cayera el aceite y se terminó todo. ¿Cuánta gente dice, ya toqué techo? Ya toqué techo, ya no quiero más. Se cree autosuficiente, ya no, con esto ya tengo de más. Pero anoche yo aprendí algo, hermano, algo hermoso. Anoche, de Denise. ¿Dónde está Denise? Denise. Aprendí algo de Denise. A todos, hermano, los que han tocado techo, Denise dijo anoche que hay que subirse arriba y romper el techo. Porque cuando tú rompes el techo te das cuenta que la estrella está más arriba todavía. Que arriba, hermano, está Dios. Si sigues caminando, sigues mirando hacia arriba, más arriba donde está la luna o el sol que está en el día, más arriba está el Señor. Y tienes mucho más que todavía ver, porque Dios tiene mucho más para ti. Amén. Entonces, hermano, debemos ser personas sedientas por Dios. El libro de Salmos, no quiero tomar mucho, yo tengo hartos versículos acá, pero Salmos 42, si alguien me lo busca, hay 42. ¿Qué dice este siervo, hermano David?
si era un hombre que estaba siempre en la presencia de Dios. Pero este hombre, hermano, clamaba en el Salmo 42 y decía, y algo que la iglesia debemos tener todos nosotros. Salmo 42. Dice, como el siervo, leámoslo todos juntos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma quiere ser de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decía todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hasta ahí. Hay un clamor del salmista, mi alma tiene sed de Dios. Y es, hermano, lo que Dios va a provocar en este tiempo en la iglesia. Amén. ¿Sabe, hermano? Yo estoy viendo algo grande, estoy viendo algo en el Espíritu. Y quiero decirlo en esta noche. Dios va a provocar tanta hambre y tanta sed en esta iglesia, hermano, que vendrán muchos sedientos a buscar acá. Porque se va a cumplir lo que habló el profeta Amós, cuando él dijo, en los postreros tiempos yo enviaré hambre a la tierra y sed a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír palabra de Dios. Solo los que tienen hambre, solo los que tienen sed, hermano, buscarán la palabra de Dios. Cuando se termina la sed, cuando se termina el hambre, hermano, ya no hay necesidad de comer pan. Pero cuando hay esa hambre y esa sed, tú todos los días vas a buscar el agua, vas a buscar el pan, vas a buscar el alimento. Porque hay una necesidad de ti. Quiero más. Quiero más. Quiero más de Él. Quiero más. Te pone insaciable. Yo quiero más de Dios, quiero más. Y sabe que cuando yo llegaba acá, estaba el ministerio hablando, hermano, un tema muy importante que era el Espíritu Santo. Y llegamos a la conclusión, hermano, que el hombre, hermano, nunca debe cansarse de buscar a Dios. Porque Dios siempre va a tener para darle al hombre, a la mujer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla. Hay una búsqueda. Pero cuando nosotros nos conformamos y decimos, no, ya no tengo sed, ya no tengo hambre, entonces no hay ganas, no hay nada más, hasta ahí quedamos. Tenemos que tener esa hambre y decirle al Señor, provoca esa hambre y ese deseo por ti. Amén. Esa hambre espiritual, me estoy refiriendo a eso, esa hambre espiritual. Amén. No esa hambre material, porque estamos muy gorditos. Muchas veces nos cansamos. Sino un hambre espiritual. Un deseo por estar en la casa de Dios. Y David es el ejemplo a seguir. Una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa para beber de su río, para comer de su pan. Si el rey David, hermano, no respetó, una vez se metió al templo, hermano, y se puso a comer los panes de la proposición, cosa que ni él ni nadie lo podía comer, pero él se lo comió. Era un hombre hambriento, hermano. Dios provoca en nosotros esa hambre. Yo creo, hermano, que Dios en este tiempo va a provocar un hambre. Mire cómo se provoca esa hambre. Te quiero decir. Y ora al Señor para que esto sea una realidad. Y toma lo que te voy a decir. Cuando Dios te despierte en la noche y se va el sueño, es porque tú tienes sed de Dios. Y tienes que ir a buscar esa agua. Dios va a estar ahí con su agua para dártela. Va a estar con su alimento para dártela. Dios te va a molestar tanto, hermano, en el silencio de la noche, en el día, cuando tú camines. El Señor dirá, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo.
Y entonces cuando se despierte ese deseo por escudriñar, por saber más, es porque Dios va a provocar un hambre. Y oro al Señor para que en todos ustedes y en mí en primer lugar se provoque un hambre por el Señor. Más de Él, menos de mi carne, más de ti, Señor. Y el Señor nos llama bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor nos dice, se van a quedar con la misma hambre. No, serán saciados. Con el Señor quedamos saciados, hermano. Dice bienaventurado y sigue creciendo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Mire, el Señor les dice, los que están en mi reino, los que pertenecen a mi reino, porque ahora ustedes no van a vivir como quieren, sino los que viven en mi reino tendrán estas cualidades. Y le dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dios se alegra, hermano, de aquel que es misericordioso, que no es vengativo, que no le desea mal a nadie, es misericordioso, es clemente, porque esas son las cualidades de nuestro Dios. Él es misericordioso. ¿Sabía usted, hermano, que Él se arrepiente muchas veces del castigo que bien lo merecemos? Él se arrepiente. Dice más abajo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, los que se guardan para Dios, los de limpio corazón, los que no guardan basura en el corazón, los de limpio corazón verán el rostro del Señor. Y eso tiene que ver con santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Por qué dice el Señor el corazón? Porque del corazón nacen los buenos y los malos pensamientos. Todo sale del corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso que es importante que nuestro corazón esté limpio. Porque si nuestro corazón está limpio, hermano, nuestra boca hablará palabras que van a edificar. Pero si hay un corazón sucio, hermano, de lo que está acá, sale acá. Si hay ira, hablará ira. Si hay discordia, de eso hablará. Si hay envidia, hablará de eso. Pero si hay palabra de Dios, si hay misericordia de Dios, si hay fruto del Espíritu, de eso va a hablar la boca. Amén. Y dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores son los que tienen paz en medio de la tormenta, los que hacen la paz. No buscan la violencia, buscan la paz. Todos lo someten a la voluntad de Dios. Ellos dicen, mi Dios es un Dios de paz. Entonces yo tengo que caminar como hijo de paz. Amén. Y el Señor le dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución. Mira, hermano, bien decía mi hija ayer en una profecía que el Señor usó y le daba, o algo que el Señor le entregaba a mi hija. Yo creo, hermano, que el evangelio que nosotros llevamos, hermano, es un evangelio muy hermoso, muy lindo. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, si nosotros nos dejamos guiar por la voluntad del Señor, el evangelio, hermano, te va a llevar de victoria en victoria, como dice la palabra. Pero en medio de todo esto, hermano, también hay persecución. Y el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe usted que mi Cristo, hermano, a nadie le engañó? Jesús le dijo, hermano, hablando a sus discípulos, dijo, estas cosas yo he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo en que ustedes viven tendrán aflicción. En este mundo que ustedes viven serán perseguidos. En este mundo que ustedes viven por causa de la justicia serán aborrecidos. En este mundo en que viven, en el cual habitan, ustedes serán perseguidos. Muchos los seguirán, muchos los criticarán, muchos dirán cosas mintiendo contra ustedes. Pero ¿qué dice la palabra del Señor?
Más bienaventurado soy por mi causa cuando os vituperen o persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mire lo que dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si usted, hermano, lee la palabra, quizá usted se va a encontrar con grandes personajes de la vida que sufrieron. Pero nosotros no sabemos, hermano, qué va a pasar aquí en 5, en 10 años más. Pero una vez más la palabra nos dice: si nos encontramos en persecución, en problema en este mundo, el Señor dice: bienaventurado soy. Bienaventurado soy. Porque el Dios que estuvo con los profetas, el Dios que estuvo con los hombres que anunciaron la palabra, estará con la iglesia de hoy. Porque el Cristo de ayer es el mismo de hoy y será por los siglos de los siglos. Amén. Y sabe, hermano, esta palabra, hermano, habla del crecimiento que vamos a tener nosotros los hijos de Dios hasta que lleguemos a la persecución. Pero bienaventurados somos, hermano, los que pertenecemos al reino de Dios, porque estamos bajo cobertura, porque el poder de Dios es mayor que aquel que está allá en el mundo. Aleluya. El Señor se levanta por nosotros como poderoso gigante para ayudarnos. ¿Sabe, hermano? Esta es parte del Sermón del Monte. ¿Sabía usted que el Sermón del Monte no termina en el capítulo 5, sino termina en el 7? Todo el capítulo. ¿Y lo vamos a predicar toda esta noche? No, hermano, sí. Termino diciendo lo último del Sermón del Monte, capítulo 7, verso 24. El Señor habló muchas cosas del Sermón del Monte, pero lo último, lo que el Señor enseñó en el versículo 7, 24, dice: cualquiera pues que oye esta palabra y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye esta palabra y no la hace, que oye esta palabra y no la hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es tiempo, hermano, que todo lo que nosotros hemos recibido de palabra de Dios, de un predicador, de una predicadora, es tiempo de ponerla por obra, hermano, y ser hacedores de la palabra. De lo que prediquemos, de lo que aprendemos de la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores de ella. Y no tan solo, hermano, de escuchar y tener nuestro fundamento en Cristo Jesús. Porque todo aquel que tiene fundamento en Cristo Jesús no caerá nunca. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, si tú tienes un buen fundamento que es Cristo Jesús, tu casa nunca caerá. Dios te bendiga. Ponte en pie, vamos a dar gracias por esta palabra. Demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, por esta palabra que ha sido enseñada, que ha sido predicada, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque por ella somos edificados, por ella somos enseñados, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado en este momento, Señor, tú has hablado en nuestra vida, Señor. Estamos gratos, estamos bendecidos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Padre, bendecimos a cada hermano que ha escuchado tu palabra. Tu palabra es refrigerio, tu palabra es sanidad,
Tu palabra es restauración, tu palabra es enseñanza, Señor. Amamos tu ley, Señor. Padre, permite, Señor, que lo que hemos aprendido en esta tarde pueda ser para edificación de nuestra vida, pueda ser para consolación, Señor, exhortación uno a otro. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibimos tu palabra en nuestro corazón, nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Gracias, Señor. Tu bendición sea sobre nosotros y te agradecemos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga el ministerio. Vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre del Señor.